Bienvenidos a la clase número 5 para primero de secundaria de español. El día de hoy les traigo el tema de los cuentos de ciencia ficción. Y una vez más voy a dividir mi clase en dos partes. En la primera parte les explicaré de forma precisa qué es un cuento. Y en la segunda parte hablaremos propiamente de qué es la ciencia ficción. Comencemos entonces. ¿Ustedes saben cuáles son las características de un cuento? Yo sé cuáles son las características de un cuento. Un cuento siempre trae inicio, desarrollo y desenlace. Muy bien, pequeño Juan, te felicito. Muy bien. Para que vea, profe. Pero esas no son características exclusivas de un cuento. ¿Cómo? Sí, en realidad la mayoría de los textos narrativos cuentan con esa característica: inicio, desarrollo y desenlace. Al principio también se le conoce como planteamiento porque es ahí donde conocemos cuál es el problema al que se enfrenta nuestro personaje. En el planteamiento ocurre un suceso que rompe con la cotidianidad del personaje principal. Encuentra un objeto como un anillo extraordinario, o llega alguien ajeno a su realidad que lo reta o lo invita a vivir una aventura. Un mago, un adivino, o a lo mejor si agarramos cuentos más realistas, encontramos por ejemplo que entra al salón un chico que le gusta a nuestra personaje principal y eso es lo que rompe con su vida cotidiana. No tiene que ser necesariamente algo súper mágico. Puede ser por ejemplo que lo acaban de admitir en un trabajo. O caso contrario, que lo acaban de despedir del trabajo. Lo importante es que ese suceso extraordinario crea un conflicto. Posteriormente tenemos el desarrollo. El desarrollo es la parte más extensa de nuestro texto, porque es donde vemos cómo el personaje principal va a intentar resolver ese conflicto. Por ejemplo, si tiene que destruir un anillo mágico, ¿cuáles son las aventuras que vive para destruir el anillo? Si está enamorada de un chico nuevo, ¿cómo le hace para acercarse a este chico? O si lo acaban de despedir del trabajo, ¿cómo le hace para recuperarse y a lo mejor buscar otro trabajo? Al final del desarrollo tenemos el clímax. En el clímax, nuestro personaje principal logra resolver el conflicto al que se enfrenta. Destruye el anillo, logra declarársele a su crush o consigue trabajo. Y por último tenemos el desenlace. El desenlace es una de las partes más cortas del texto, porque básicamente nos dicen qué es lo que sucede con el personaje después de que cumple su objetivo. Regresa a su aldea, se casa con su crush o consigue el trabajo de sus sueños. Como podemos ver, estas características no son exclusivas del cuento. Lo podemos encontrar también en novelas, en series de televisión o en películas. ¿Qué elementos sí son constantes en los cuentos? Punto número 1. Son cortos. El término cortos es relativo. ¿A qué nos referimos con cortos? Hay quienes establecen que un cuento es corto de acuerdo a su número de páginas. Por ejemplo, en este libro de cuentos que tengo aquí, El llano en llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, los cuentos tienen una extensión de entre 10 y 15 páginas. Y habitualmente los cuentos llegan a ser incluso de una página o menos y de máximo unas 30. O hay quienes miden la brevedad del cuento dependiendo de cuánto tardas en leerlo. Un lector promedio puede leer un cuento en 2 o máximo 3 horas. Una vez más, esto depende de la extensión. Sin embargo, algo es claro, son breves. Punto número 2. Los cuentos tienen pocos personajes. Habitualmente nos encontramos con un personaje principal, tal vez un antagonista, uno o dos personajes secundarios y muy pocas veces personajes terciarios. Entre más personajes metamos a nuestro texto, se va a extender más porque hay que presentarlos, hay que describirlos y hay que darles un objetivo en el texto. Por lo tanto, si leemos cuentos, es muy probable que encontremos poquitos personajes. Si
tienes como trabajo o te interesa escribir un cuento, yo te recomendaría no utilizar más de 3 o 4 personajes. Incluso hay cuentos que tienen un solo personaje. Tiene pocos nudos narrativos. Es decir, que los cuentos tienen un conflicto o a lo mucho 2 conflictos. A diferencia de las novelas o las series de televisión que nos presentan varios conflictos que se van desarrollando y que tienen una solución capítulo a capítulo, el cuento necesita terminar su conflicto en el espacio que le corresponde. Por lo tanto, tiene pocos conflictos. Entre más conflictos metamos a la historia, una vez más se vuelve más larga. Entonces, pequeño Juan, ¿queda claro cuáles son las características de un cuento? Claro que sí, profe, está bien fácil. Además del principio, desarrollo y desenlace, los cuentos son cortos, tienen pocos personajes y por lo tanto tienen pocos conflictos o nudos narrativos. Muy bien, pequeño Juan, muy bien. Pues ya saben, esas son las características de un cuento clásico. Son aspectos sumamente sencillos. Sin embargo, si tienen alguna duda, ya saben que la pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó y compartirlo con sus compañeros para que puedan nutrir sus conocimientos. Activar la campana de notificaciones para que les llegue un aviso cada que subimos un video y nosotros nos vemos en la próxima clase donde hablaremos de qué es la ciencia ficción. Soy el profesor Alejandro y me despido de ustedes. Hasta luego.